responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR del día 8 de octubre de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Como todos los días, les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Este jueves, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente debatirá el proyecto de ley antibloqueo propuesto por el régimen de Nicolás Maduro, el cual, según el sector oficialista, este mismo día se espera su aprobación. Es de destacar que, según los expertos, este proyecto de ley podría activar negocios petroleros, aumentar la discrecionalidad del Ejecutivo y abre la posibilidad de desaplicar cualquier ley de ordenamiento jurídico vigente. Así lo enfatizó igualmente esta mañana a través de RCR la economista Tamara Herrera. Que después de leerla, uno se da cuenta que el bloqueo es la excusa para hacer una absoluta toma de control de cualquier tipo de decisión, reforma, transformación, reestructuración, que en otros tiempos e incluso bajo la actual Constitución tendrían que pasar por una Asamblea Nacional y del conocimiento de toda la población. Ahora se concentra en la presidencia la posibilidad de reformar absolutamente todo el Estado, de cualquier ingreso adicional que se pueda crear, que pueda surgir de cualquier inversión o acuerdo que se logre nacional o internacionalmente, va a ser manejado a escondidas. No va a haber publicación, va separado de lo que son los presupuestos, que ya prácticamente son inexistentes, y yo creo que lo que queda claro es que hay un apremio porque se dijo que cesan las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre, y la Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes saben, a lo largo de sus 4 años de existencia, no ha construido una constitución, sino fue en realidad una excusa para ser un brazo ejecutor, formulador de leyes, pasando por encima a la Asamblea Nacional que se eligió por voto popular. A las 7:30 de la mañana de este jueves, la economista Tamara Herrera enfatizó que todo esto que está pasando es algo inaudito en la historia democrática del país. No porque este gobierno al contrario, se caracteriza por no tener rendición de cuentas y por la opacidad en absolutamente toda su gestión, pero el hecho de que se consagre en una ley de semejante envergadura la confidencialidad, evidentemente dice muchísimo. Ahora, pasando al lado de quienes pueden ser los potenciales inversionistas, y ya que estamos en el área petrolera, está clarísimo que esta es una de las áreas en donde se desea formular negocios y soluciones. Hay el combustible, y todo el mundo sabe que estando sancionado el gobierno, las importaciones que realice directamente, pues tiene que haber una reforma de la ley de mercado interno para autorizar actores privados. Entonces ahora la excusa es que eso debe ser absolutamente clandestino para que sí pueda eludir las sanciones. Esa no va a ser la forma de eludir las sanciones, porque la sanción, si no llegan a saber, y no por una ley, sino en Marina va a detener, si su propósito es detener eso, no se va a detener por el hecho de que desconozca eventualmente quién es
el persona o la empresa que esté pidiendo gasolina desde el sector privado. 9:07. José Toro Hardy, economista y exdirectivo de PDVSA, aseguró que un país petrolero como Venezuela no puede depender de unas importaciones espasmódicas de gasolina. Espasmódicas, entre otras cosas, porque pues quien los trae está tan sometido a sanciones como estamos sometidos a nosotros. De manera que la experiencia lo que nos indica es que algunos de los buques han pasado y otros fueron detenidos. Y todos imaginamos que eso mismo podría seguir ocurriendo en el futuro. En segundo lugar, porque la gasolina que trajeron, con un consumo normal del país, probablemente dure un par de meses, no más de eso. Y en tercer lugar, porque las refinerías venezolanas, pues no están problemas de todo orden, porque no se mantuvieron durante muchísimos años. Y cada vez que vemos que arranca el palito y llega a producir 25 mil barriles diarios de gasolina, empieza a tener problemas de vibraciones en la placa. Cardón, lo que estuvieron produciendo fue una gasolina que era simplemente una nafta a la cual le agregaban aditivos y que probablemente no reunía ninguna de las especificaciones que requieren nuestros vehículos en Venezuela para poder funcionar sin daños. José Toro Hardy explicó igualmente por qué en estos momentos ni Rusia ni China han dado su apoyo en esta materia al régimen de Maduro. Rusia es una economía absolutamente dependiente del petróleo, que tiene severos problemas económicos. Tiene conflictos muy graves también en sus fronteras, en particular con Ucrania. Está sancionada por Europa por haberse apoderado de la península en Sebastopol, toda esa zona que era un antiguo, formó parte antes de la Unión Soviética, pero que se separó de la Unión Soviética y se apoderaron de ella a la fuerza. En medio de esta crisis generada por la pandemia, además de la que ya venía con la industria petrolera, la Unión Soviética está en severos problemas económicos y no está en condiciones de venir en auxilio de nadie. En el caso de China ocurre más o menos lo mismo. China este año va a tener su menor tasa de crecimiento en las últimas 3 décadas, más de 30 años. Nunca había ocurrido lo que está ocurriendo ahora. Tiene a la hora de su política exterior, ella lo que está buscando es fundamentalmente concentrarse en Taiwán, y tiene problemas en Hong Kong, Taiwán, porque ellos consideran que Taiwán, que antes formaba parte de China, es algo que ellos deben recuperar, y tienen un gasto en armamento muy grande, fundamentalmente pensando en algún momento en recuperar a Taiwán, que hoy en día es un país independiente. No están ellos tampoco severamente afectada su economía en pensar en venir a dar auxilios del otro lado del mundo. En otras informaciones tenemos que el presidente interino Juan Guaidó, en una entrevista televisiva para Todo Noticias en Argentina, agradeció el apoyo del gobierno de ese país ante Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Creo que el reconocimiento de ese informe, de la aprobación, es precisamente reconocer la situación en Venezuela, reconocer la emergencia. Yo creo que los venezolanos agradecemos a los argentinos el respaldo a las víctimas, en definitiva, a los familiares de las víctimas, que aquí un acento importante. Esto no es un régimen anterior, esto no es un régimen pasado, es un régimen actuante. Y en este momento se están violando derechos humanos en Venezuela. A las familiares de las víctimas que relataron por el terror que han tenido que atravesar, electricidad en los genitales, narraciones de tipos de tortura que a uno le dicen crucifixión, a la otra le llaman el pulpo, por ejemplo, por los mecanismos que utilizan para torturar. Hoy los familiares de esos presos políticos están siendo torturados, señalados y perseguidos en Venezuela, simplemente por haber dado el testimonio, por lo cual sus familiares en este momento en Venezuela están atravesando en esa situación de cárcel política, secuestro, tortura y persecución. No se puede, insisto, realizar, por eso es relevante el apoyo que dio Argentina al informe de violación de derechos humanos y de la ampliación del Fact Finding Mission de la ONU.
Entre tanto, organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en el país aseguran que la reciente resolución de la ONU sobre Venezuela acerca de las víctimas a la justicia, los detalles en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. La misión de determinación de hechos de la ONU deberá, de acuerdo con especialistas, profundizar las investigaciones presentadas en su informe de septiembre de este año, en el que señala al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad entre 2014 y 2019. El ámbito de investigación sigue siendo sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana expresó textualmente que no reconoce ni reconocerá mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos con trayectoria injerencista. Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que la resolución de la ONU permite crear una comisión de investigación internacional para tomar acciones concretas contra quienes cometieron los abusos documentados. Esta resolución establece que justamente si no se dan muestras de que el Estado venezolano tenga una voluntad real y un interés real en cumplir con sus obligaciones y cumplir con las recomendaciones que se le han hecho, el Consejo estaría dispuesto a avanzar incluso más allá en la creación de otro mecanismo para avanzar efectivamente en procesos de justicia y la rendición de cuentas de los responsables y así pues garantizar que no existe impunidad. Especialistas consultados coinciden en que a pesar de que estos procesos demoran, son indispensables para la identificación y posterior castigo de quienes hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. En más del panorama nacional, en las últimas 24 horas, según el régimen, se registraron 608 nuevos casos de COVID-19 y 6 muertes por esta enfermedad. De esta manera, la cifra total de contagiados en el país se ubicó en 80.404 y la de fallecidos en 608. Por su parte, la ONG Monitor Salud informó que no hay agua, cloro ni jabón o desinfectantes en la mayoría de los hospitales venezolanos, destacando que en casi todos los centros, además, se reutiliza el tapabocas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda desecharlo cuando se ensucie o después de atender a pacientes con los que se requieran precauciones. Como se viene haciendo desde hace meses, durante septiembre se realizó el levantamiento de la información en 58 centros de salud distribuidos en 17 estados del país, indicó Monitor Salud en su informe a 6 meses de la cuarentena. 9:15. Al menos 50 personas fueron detenidas ayer miércoles por la tarde en el estado Mérida para el reclutamiento militar forzado. Así lo denunció la ONG Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos, Provea. La organización informó que a estas personas, entre las edades comprendidas de 16 a 30 años, les confiscaron los documentos de identidad y les indicaron que podrían ser trasladadas de inmediato a instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los militares insisten en que deben llenar una cuota y por eso están reclutando personas. Esto sucede en la semana de supuesta flexibilización de la cuarentena por COVID-19. Entre los detenidos para el reclutamiento se encontraba un activista de derechos humanos que fue liberado más tarde. Sin embargo, el resto de los ciudadanos quedó bajo custodia militar. 9:16, vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas.
El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que en Estados Unidos, por primera y última vez en la campaña electoral, el vicepresidente de ese país, el republicano Mike Pence, y su rival demócrata Kamala Harris se midieron en un debate este miércoles que transcurrió como un cara a cara al uso en un tono civilizado. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. El debate vicepresidencial abrió con un directo ataque contra el presidente Donald Trump por su manejo de la pandemia de COVID-19. El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. Y aquí están los hechos: 210,000 muertos en nuestro país en los últimos meses. A lo que el vicepresidente Mike Pence respondió con firmeza defendiendo la labor de la actual administración. Creo que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que ha puesto a Estados Unidos en primer lugar y al pueblo estadounidense. Creo que de corazón puedo estar orgulloso de los sacrificios que han hecho. Salvó innumerables vidas estadounidenses. Susan Page, la moderadora del debate, se encontró con momentos difíciles para lograr controlar el tiempo de los candidatos. Durante 1 hora y media, la economía, el cambio climático, los acuerdos de energía renovable, China, la Corte Suprema de Justicia, las tensiones raciales, las elecciones e inclusive la posibilidad de tener que asumir la presidencia fueron los temas en discusión, y aunque se había acordado el tiempo con antelación, no todas las preguntas fueron respondidas. Tanto el vicepresidente Pence así como la senadora Harris se enfocaron en dejar claro el mensaje de sus campañas para el electorado. Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando la candidata demócrata se refirió a los impuestos del presidente Trump. Sería muy bueno saber a quién le debe dinero el presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe, porque el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué está influyendo en las decisiones del presidente. A lo que el vicepresidente Pence no dudó en responder. Sería importante que dijeras la verdad. Joe Biden dijo 2 veces en el debate la semana pasada que va a derogar los recortes de impuestos de Trump. Fueron recortes de impuestos que le dieron a la familia trabajadora un promedio de $2,000 en un alivio fiscal. Al dejar claras las diferencias entre ambos candidatos y sus propuestas de gobierno, Mike Pence y Kamala Harris aumentaron las expectativas para el segundo encuentro entre sus compañeros de fórmula. El segundo debate presidencial sigue programado para el 15 de octubre en Miami, Florida. Hasta el momento, la campaña de Trump ha indicado que tiene la intención de asistir en persona. Mientras tanto, Joe Biden aseguró que ese debería ser cancelado si el mandatario aún tiene coronavirus. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no participará en un debate virtual con su rival demócrata Joe Biden y sostuvo que la Comisión para los Debates Presidenciales trata de proteger al candidato demócrata con esa decisión. Esta comisión había anunciado en horas de la mañana de este jueves que el segundo debate presidencial programado para el día 15 en Miami sería virtual después de que tanto el presidente Trump como numerosos funcionarios de la Casa Blanca dieron positivo de COVID-19.
Pasamos ahora a Bolivia. El candidato del Partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pidió a la comunidad internacional que siga con detalle las elecciones en Bolivia para que el país culmine lo que consideró como un proceso de normalización democrática. Radio Francia Internacional nos amplía. Todos tenemos derecho a un partido político. En medio de un clima político beligerante entre el Movimiento al Socialismo Más y la Alianza Comunidad Ciudadana CC, primero y segundo respectivamente en las encuestas, Carlos Mesa, candidato de CC, afirma que es el único que puede derrotar al MAS y que lo hará a partir de su propuesta. Creemos que hay una necesidad de dar una respuesta a tres crisis fundamentales que son la crisis de salud, la crisis económica y la crisis de corrupción, para la que Comunidad Ciudadana tiene una respuesta. Entre tanto, en medio de la campaña y conscientes de que su candidato podría ir a una segunda vuelta, partidarios de Mesa como Américo Zapata no descartan alianzas. Yo creo que la unión entre partidos debe darse no ex ante, sino ex post a los resultados electorales. ¿Para qué? Para organizar nuestro país y llevar adelante un trabajo más armónico y consensuado entre sectores. Aunque su primer objetivo es derrotar a Luis Arce del MAS en primera vuelta, Mesa ve la importancia de hacer acuerdos para construir una mayoría parlamentaria, pero también un pacto nacional posterior con todas las organizaciones políticas, incluido el MAS, sectores sociales y económicos, para reactivar la economía. En más del panorama internacional tenemos que la poeta estadounidense Lois Gluck, de 77 años, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura, un galardón que ha sorprendido a todos y corona su obra que comenzó en los años 60. Gluck fue premiada por su inconfundible voz poética que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal, dijo la Academia Sueca al comunicar su decisión. Lois Gluck es una poetisa del cambio radical y del renacimiento, dijo el presidente del Comité Nobel, Anders Olsson. 9:24, así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.